Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten con este cierre de semestre y la pronta culminación de la carrera? Ish. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? les va? Hola. Bien, pues en cuanto al final del semestre fue estresante, como lo mencionamos en el video pasado, pero bueno, ya es otra etapa más culminada, completada, ya recargando baterías esta semana y esperando el siguiente semestre para ya culminar el proceso, ya no solamente en semestres, sino también de la carrera como tal y ir pensando en qué vamos a hacer después en nuestra vida personal y profesional. Difícil, ¿no? Ya cuando se acerca al final es que uno empieza como a angustiarse de esas decisiones trascendentales que tiene que tomar, porque a veces uno sale así como un niño recién nacido, sin saber muy bien dónde poner el pie, qué hacer, dónde buscar. Entonces sí es un proceso difícil, pero bueno, ahí vamos. Sí, es verdad, fue un semestre bastante abrumador. Este final fue muy complejo, con muchas cosas, muchas tareas por hacer, pero bueno, se culminó pues satisfactoriamente, que era lo importante, ¿no? Pero pues sí, pensando en qué vamos a hacer después de esto, de culminar nuestra carrera. Exacto, chicas, exacto, como ustedes lo mencionan, como lo decía Sofi especialmente, uno ya va acabando la carrera y sale como un bebé recién nacido dando los primeros pasos. Entonces creo que ese es uno de los objetivos de este espacio de charlas de Lab Saudel, como que nos ayudemos entre todos a pensar y a dar cuáles serían esos siguientes pasos, ¿no? ¿Qué sigue después de la universidad en nuestra formación, pues ya como docentes como tal? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué posibilidades no tenemos? ¿Qué deberíamos tener en cuenta, no? Entonces ese es como el caso del día de hoy, pues porque hoy particularmente vamos a hablar un poco sobre el Estatuto de Profesionalización Docente, pues que es el que establece toda la reglamentación sobre cómo se regulan las relaciones del Estado con los docentes y su servicio como tal, su servicio profesional que debe ser pago, ¿no? Entonces, pues esto indica que se regula el ingreso al servicio educativo estatal y a la carrera docente con el concurso para docentes específicamente, y también se determinan pues cómo son esas evaluaciones de desempeño y esas competencias específicas para permanecer, ascender y ser retirados del escalafón docente, ¿no? Entonces es muy importante que digamos todos nosotros como maestros en formación pues le echemos una leidita a este decreto, que es el 1278, que se expidió en el año 2002 y pues que en su momento respondía a una reforma educativa que había prometido el gobierno de la época, que digamos que le permitiría al país contar como con una mejor educación pública pues para los niños y los jóvenes de Colombia. Entonces pues en ese sentido toda la idea del estatuto nace como de esa idea de reclutar a los mejores profesionales, pues a los mejores profesores, para ponerlos al servicio pues de la educación estatal, ¿no? Y que se cumpla el objetivo de tener esa educación de calidad que tanto se nos ha prometido desde hace muchos años, ¿no? Entonces pues para que nos demos una idea de qué trata el estatuto, de cuáles son esos valores que pide, de esas exigencias que, por ejemplo, especifican cuáles son esos niveles adecuados para que el docente preste su servicio y se compruebe que sea una persona competente para el ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, bueno, chicas, cuéntenme ustedes qué saben al respecto. Bueno, pues a mí me gustaría empezar, y es importante esa introducción que nos acabas de dar, Paola, porque es bueno que nosotros, pues, como futuros docentes, pues nos informemos sobre la normativa alrededor del ejercicio, ¿no? Es por eso que yo comenzaría hablando sobre el capítulo 2, donde se habla de los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio de educación estatal y clases de nombramiento, ¿sí? Entonces, importante, les pregunto, ustedes dentro del proceso formativo de la universidad, ¿no? Durante las clases, ¿qué aprendieron? ¿Qué cositas creen que se deben seguir si deseamos trabajar en un colegio oficial? Bueno, yo lo que sé es que tengo pues varios familiares que son profesores también, es que uno debe presentarse a un concurso docente, que es el concurso estatal. Pero también sé que es como muy complicado pasar, por lo que se presenta mucha gente y aún así digamos que ya eligiendo a los profesores que están, como que no los logran ubicar al mismo momento que se presentan, entonces que es un proceso supremamente largo y que es súper difícil como quedar en una de esas plazas. Eso es lo que yo conozco.
Bueno, yo conozco poco, digamos, también he escuchado la fama de que es un proceso difícil y sé que ya internamente también hay concursos como para avanzar, pero a nivel de ese primer paso para ingresar, desconozco un poco cómo es el proceso. Bueno, al igual que mis compañeras, sí, pienso lo mismo. Sé que se debe presentar a un concurso, ¿no? Pero pues este concurso, existe también el imaginario, ¿no? Que evalúa diferentes competencias, digamos, a las cuales los docentes no están tan preparados a profundidad. Entonces esto también como que trata de imposibilitar ese acceso al sector estatal. Entonces sí sé por ese lado que es complicado. Bueno, chicas, gracias por esos aportes y sí tienen razón, es un proceso que requiere muchas etapas, un proceso largo para que tú puedas ingresar al escalafón, que puedas tener derecho a la carrera y quedar como pues, fijo en un colegio. Entonces sí, pero comenzando con los requisitos, lo primero y lo básico sí es como tener el título de licenciado de profesional expedido por una universidad que sea avalada por el Estado, ¿sí? En nuestro caso pues la Universidad Pedagógica. En el caso de los normalistas, ellos deben tener un título pues, que se expida en una escuela normal superior para que podamos ejercer en el área de formación que tenemos y el nivel académico al cual estamos pues, orientados, ¿sí? Y también de esta forma poder acceder al escalafón docente. En el caso de los normalistas les cuento que ellos deben ejercer solamente como en primaria y preescolar. En el caso de los profesionales que tengan un título como ingeniero y que quieran ser docentes de informática y de tecnología, lo que deben hacer es acreditar, ¿sí? Al término del periodo de prueba, que vamos a hablar después de eso un poquito más al detalle, es que deben estar cursando o haber terminado un posgrado, algo relacionado con pedagogía, un curso, y que este sea acreditado por una institución de educación superior. Eso es lo básico, lo importante, ¿sí? En el caso de personas, también estos artículos, en el artículo 7 nos dicen que personas que quieran enseñar pero no tienen un título. Entonces, ¿en qué condiciones se da eso? Y es cuando hay áreas de difícil o zonas de difícil acceso, poblaciones especiales, áreas de formación técnicas o deficitarias, ¿sí? Sin embargo, esas personas que no tienen el título, pues no tienen el derecho a inscribirse en el escalafón docente, ¿sí? Ya teniendo en cuenta todo esto, si uno cumple con sus requisitos, ¿no? Después de estas consideraciones, el ingreso al concurso es un proceso en el que se le evalúan al docente aspirante la actitud numérica, verbal y específica, así como las psicotécnicas, ¿sí? Las cuales consideran el nivel de relaciones interpersonales y la personalidad, para ver que el profe no esté loco, no esté muy crazy. Entonces, y por último también se evalúa pues que si no lo dejó mal la universidad o el proceso formativo. Pero pues ya después de pasar este test de psicología y todo este tema, también se tienen en cuenta la experiencia, es decir, en relación a los títulos que tiene y a la labor que ha desempeñado en otras instituciones o algo así. Bueno, ya después de todo esto, eso pone al docente en una lista de elegibles cuando se presenta una vacante de acuerdo al nivel, cargo y área de conocimiento, ¿sí? Estos listados de elegibles tienen una vigencia de 2 años a partir de la publicación del concurso. Ya cuando pues obviamente no exista un listado de elegibles, la entidad territorial encargada va a convocar un nuevo concurso público y abierto para los cargos de docente o directivos docentes, ¿sí? Entonces ya teniendo en cuenta que si uno desea ingresar, se deben seguir unas etapas dispuestas por el gobierno nacional. Ellos son los que rigen, bueno, qué se hace o cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Entonces lo primero es acceder a la convocatoria, ahí pues te van a pedir una inscripción y presentar unos documentos. Ya en un tercer momento se hace una verificación de requisitos y se publica pues las personas admitidas para tener la posterior aplicación de las pruebas que se mencionaron anteriormente, ¿no? Ya una vez se hace esa verificación, se publican los resultados de selección por prueba de aptitud y competencias básicas. Ya
Una vez se tenga eso, se aplican las pruebas psicotécnicas, una entrevista y la valoración de los antecedentes, los cuales obviamente están relacionados con lo que mencioné de los estudios y la experiencia. Y por último, ya cuando se hace todo este proceso, teniendo en cuenta todas esas pruebas por las que tuvo que pasar el docente, se le va a otorgar un puntaje para clasificarlo, ¿sí?, en un listado de elegibles según el mérito, el tipo de cargo y el nivel y área de formación. Para los que quieran ser directivos, aspirar al cargo de directivos, se tienen en cuenta los títulos de posgrado, la experiencia y las funciones que llevaron a cargo en esas responsabilidades que adquirieron. Finalmente se publican los resultados con la lista de elegibles y pues ahí ya sería esperar que uno pueda ser llamado, exacto, a cubrir un cargo, ¿sí? Entonces, bueno, y ya la pregunta es, listo, ya cuando me eligen, si es el caso, ¿puedo participar de una vez al escalafón? La respuesta es no. Todavía tiene que pasar un año, y ese año el docente es nombrado en un periodo de prueba. Entonces, después de ese año, se le aplica una evaluación de desempeño laboral y de competencias, y si uno obtiene pues buenos resultados, el aspirante por fin tiene los derechos de carrera y también puede ser inscrito o debe ser inscrito al escalafón docente. En el caso de las personas que pues no puedan superar este periodo de prueba, pues son separados del servicio, pero pueden presentarse de nuevo a una nueva convocatoria. Y pues por último, para finalizar esta parte del capítulo 2, es importante señalar que se presentan nombramientos provisionales, es decir, son trabajos transitorios que duran mientras de pronto el docente que está encargado de ese cargo o asignado a ese cargo está presentando una tarea administrativa, asignado a una tarea administrativa o por un reemplazo o algo así. En el caso, pues te pueden llamar. Y si obviamente tú no estás disponible o no quieres hacer eso, pues no va a tener ningún problema, no significa que te van a sacar, sino que simplemente pues llaman al siguiente de la lista y ya esperarías a ver que una plaza disponible dentro de un colegio. Entonces eso sería por el momento. Tenemos que esperar un año para aplicar al escalafón docente y tener los derechos de carrera. Bueno, chicas, pues ahora vamos a hablar de otro tema trascendental para nuestra carrera como educadores en el sector estatal. Y bueno, tiene que ver con la carrera y escalafón docente. En primer lugar, es importante mencionar que la carrera docente se basa en el carácter profesional de los educadores, lo cual, digamos, que implica tener en cuenta el desempeño de la gestión y las competencias demostradas por el docente, no solamente para su ejercicio en el sector estatal, sino también para preservar su permanencia, promoción y pues el posterior ascenso en el escalafón. Bueno, ahora bien, es importante recordar que los educadores serán seleccionados mediante un concurso, pues aparte del concurso que ya se necesita de ingreso, deberán presentarse a un concurso para ascender en el escalafón y también deberán superar el periodo de prueba y pues finalmente serán inscritos en el escalafón docente, de acuerdo pues a estos procesos, ¿no? Y bueno, creo que en este punto surgen varias dudas en cuanto a cómo funciona el escalafón docente. Recordemos que el escalafón docente es el sistema por medio del cual se clasifican los docentes y directivos de acuerdo con su formación académica, también de acuerdo a su experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias. El escalafón cuenta con ciertos niveles que los docentes podrán ir alcanzando pues, a lo largo de su vida laboral. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son esos niveles o cómo funcionan? Pues bien, el escalafón docente está conformado por 3 niveles con base en su formación académica. Cada grado está compuesto por 4 niveles salariales. Está el nivel A, el B, el C y el D.
Bueno, en el primer grado tenemos a normalistas superiores o tecnólogos en educación. En el segundo grado tenemos a licenciados o profesionales no licenciados. Y finalmente en el grado tercero tenemos a licenciados o profesionales no licenciados, pero con maestría o doctorado. Listo, entonces cada uno de los grados tiene distintas asignaciones salariales que dependen de los años de experiencia y también de las competencias del docente. Por otro lado, también tenemos el escalafón de directivos docentes, el cual también pues, no podemos desconocer. Para los directivos docentes, una vez superen el concurso y la evaluación del periodo de prueba, serán inscritos en el escalafón docente en el grado que les corresponda, digamos que de acuerdo con los títulos con los que cuenten, o también podrán, digamos que conservar el grado que tenían en caso de que provengan de la docencia estatal y ya se encuentren vinculados o inscritos en el escalafón. Cabe también mencionar que para poder ascender en el escalafón se debe realizar una previa inscripción y presentación de documentos soportes por cada grado y nivel salarial al cual se aspire. Y bueno, por último, ustedes se preguntarán también como, bueno, ¿y cuáles son las causas por las cuales se puede quedar excluido del escalafón? Porque también puede existir esta posibilidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos por retiro del docente, o también por evaluación de desempeño no satisfactoria, lo cual también trae como consecuencia el retiro del servicio del docente. Entonces, sin embargo, existe también como la posibilidad de reingresar una vez haya transcurrido el tiempo de inhabilidad impuesto o en un tiempo menor a 3 años. Para tal fin deberán someterse a concurso de ingreso y a periodo de prueba, iniciando de nuevo en el nivel salarial A del correspondiente grado. Eso les cuento, no es algo fácil. Sí, no es fácil. Y Laura y Diana, ustedes hablaron de, pues me di cuenta que dentro del proceso, de todos los procesos ya de ingreso y propiamente cómo se gestiona dentro del escalafón, hay un aspecto fundamental y es como el proceso de la evaluación, ¿no? Entonces, ya cuando uno ingresa propiamente a todo este mundo del sistema educativo estatal, entra muy en juego ese aspecto de la evaluación. Y bueno, no solamente en este tipo de dinámicas, sino que como tal, desde siempre el proceso de la docencia ha procurado esa autoevaluación y reflexión constante. No podemos quedarnos quietos en ese sentido de autoevaluarnos y mirar cómo van nuestras dinámicas, ¿no? Entonces, digamos, en el caso del estatuto, bueno, la evaluación determina como la permanencia o no permanencia en el sistema y también si se asciende o si se gana más salario, pero también a nivel profesional, como que la evaluación al docente, búsqueda de mejoramiento y actualización de saberes, ¿no? Es de alguna forma un compromiso que se adquiere en el momento en el que decidimos ser docentes. Entonces la evaluación debe estar siempre presente, hagamos o no hagamos parte del sistema educativo, ya propiamente hablando del Estado, ¿no? Pero en lo que nos concierne al tema que estamos hablando, ya hemos mencionado algunos tipos de evaluación que hay. En total son 3. La evaluación del periodo de prueba, que nos hablaba Diana al principio, ¿cierto? Ya luego la evaluación de desempeño anual y la evaluación de competencias. Para el caso de la evaluación del periodo de prueba, se evalúa el desempeño y las competencias específicas del maestro que se presentó, de los directivos que empezaron a trabajar, y se realiza al final de cada año académico, ¿no? Y muestra como esa capacidad de asumir el cargo al cual fue nombrado. Pero entonces no es para todos los docentes, sino únicamente para aquellos que acaban, pues que ingresaron durante ese año. Pero a condición, tampoco es para todos los que ingresaron ese año, sino que se tuvo que haber estado por lo menos en un periodo de 4 meses ya sirviendo en el cargo. Entonces supongamos que yo ingresé ahorita en septiembre, pues ya no voy a entrar para la evaluación de periodo de prueba de este año, que vendría a ser por ahí a finales de noviembre cuando termina el año académico, sino que ya tendría que esperarme hasta la evaluación de periodo de prueba del año siguiente. ¿Cómo funciona? Entonces, aquí en esta evaluación, los docentes y directivos que obtengan una nota igual o superior al 60%, ya son inscritos en el escalafón, ¿no? Lo que nos decía Diana, como que ya tienen derecho de entrar ya a concurso
concursar en el escalafón docente según su nivel de estudios y su experiencia también. Y los docentes que obtengan una nota inferior al 60% en la evaluación de desempeño o de competencias, porque son dos diferentes. Entonces, en una me puede haber sacado 70%, pero en la otra inferior a 60%, pues soy retirado del servicio, no continúo prestando ese servicio y pues tampoco puedo ingresar al escalafón docente. Ya luego el segundo tipo de evaluación que hay es la evaluación de desempeño. Esta se hace más para evaluar como el grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades propias del cargo que desempeña el docente o el directivo. Y aquí la evaluación también se hace al terminar cada año escolar, al igual que la del periodo de prueba. Pero aquí la persona encargada de realizarla es el rector. Y en el caso del rector, al rector lo evalúan pues sus superiores. Pero aquí, en este caso de los docentes propiamente, que son los que nos interesan, se evalúan aspectos como el manejo de la didáctica de cada área o habilidades pedagógicas y de evaluación, habilidades de resolución de problemas, manejo de la disciplina del curso también, sentido de compromiso institucional y otra serie de aspectos muy importantes que caben dentro de todo lo que significa el desempeño en la labor que se está realizando. Normalmente esto no se evalúa así como al aire, sino que hay unas pautas e instrumentos ya establecidos para realizar ese tipo de evaluación. Entonces se pueden hacer, por ejemplo, la observación de clases y de prácticas. También hay instrumentos de evaluación para superiores y colegas. En el caso ya de los padres de familia y los estudiantes hay como encuestas para que ellos también evalúen a los docentes y se miran los logros de los estudiantes también. Ese es un aspecto que se tiene en cuenta al momento de hacer esta evaluación de desempeño. Y para el caso de los directivos, por ejemplo, se mira es con los logros de la institución. Y en esta evaluación, al igual que en la anterior, si el docente obtiene una calificación inferior al 60%, pero aquí durante 2 años seguidos, será retirado del servicio. Entonces puede que en una evaluación de desempeño de este año me haya ido mal, pero no me puede ir mal en la siguiente porque si no ahí ya pues quedó retirado del cargo. Esas dos anteriores son obligatorias y se hacen al final de cada año, pero hay un tercer tipo de evaluación que es la evaluación de competencias, que nos mencionaba Laura un poco respecto al escalafón docente. Entonces esta se hace de forma voluntaria. Entonces el maestro o maestra que quiera presentarse para ascender en el escalafón o para ascender en la asignación salarial, pues se presenta a estas evaluaciones. Y tampoco hay una fecha establecida, entonces ahí ya depende de cada entidad territorial también cuando lanza una convocatoria de esta evaluación de competencias. Aquí se evalúan más que todo como competencias de logro y acción, competencias de ayuda y de servicio, competencias de influencia, de liderazgo, de dirección, competencias cognitivas también y competencias de eficacia personal. Pero entonces, bueno, veíamos que en las dos anteriores se tenía como un margen del 60% igual o superior para pasar. Aquí les pregunto, así como para lanzar una apuesta al aire, ¿qué porcentaje creen que es necesario para lograr un ascenso en el escalafón o en el salario? Yo creería que ese porcentaje debería ser muy cercano, casi que al 100%. Yo apostaría que es un 90% por ahí. Bueno, tienes altos estándares. Laura. Bueno, yo pensaría que estaría por ahí alrededor de un 75% más o menos. Listo, bueno, y Diana, a ver, ¿das más? ¿Cuál es tu apuesta? Yo sí estoy apuntando un poquito más, de pronto pensar en un 90, un 100%, aunque sería bastante exigente o alto, pero pues no sé. Sí, es lo mínimo, pero sí, no es tan lejanas, que es de hecho, pues son exigencias obviamente que se necesitan en ese caso en el que uno quiere aspirar a más cosas. Y en efecto está en un promedio en los que ustedes dijeron. En este caso se mide a partir del 80%. Entonces el docente que obtenga más del 80% en la evaluación puede ascender en el escalafón. Pero supongamos en los casos en los que la persona quiera hacer un ascenso de puesto, ya ahí se mide por el orden de puntaje de las personas que también se presentaron a ese cargo, ¿no? Entonces se mira a partir de ese aspecto.
pero considero igual que la evaluación como que no debe ser un aspecto fundamental o central de las dinámicas que maneja el estatuto docente, porque de alguna forma deben haber otros aspectos esenciales que se prioricen al momento de gestionar cuál es el rol del docente dentro de eso, ¿no? Como que no se le puede dejar una plaza central solamente a la evaluación. Exacto, Sofi, como tú muy bien lo mencionas, digamos que hay una rigurosidad en los procesos de evaluación, en el proceso también como de asignación de las plazas, pero pues digamos que este decreto es tan amplio que contempla también otras cosas que muchas veces como que uno no se da cuenta, uno no sabe. Entonces, puntualmente me refiero, por ejemplo, a que nosotros analicemos un poco, bueno, cuáles son esos derechos, esos deberes que tiene el docente que trabaja con el Estado, cuáles son esas prohibiciones o inhabilidades que se le imponen, ¿no? Porque si bien digamos que esta parte o este capítulo 5 del decreto piensa estos temas un poco ya en el docente seleccionado, en el docente que obtiene la plaza, durante el proceso de evaluación es muy importante que todos estos elementos, estos valores, ese marco ético que debe tener el docente, como que sea visible en el proceso de evaluación que a ti te hagan. Entonces, bueno, chicas, en ese sentido, es importante pues tener en cuenta que al momento de trabajar como docente con el Estado, pues uno sepa de esos derechos, esos deberes, las prohibiciones, inhabilidades, que a uno lo podrían dejar fuera del cargo, incluso pues ya teniendo como ganada la plaza del concurso docente. Entonces es importante echarles un ojito, porque a veces uno, viendo específicamente qué es lo que dice cada artículo del decreto, tiene las herramientas para defenderse o para cuidarse de que ciertas cosas puedan suceder, ¿no? Entonces, bueno, primero pues me gustaría como partir de esos aspectos un poco más formales del capítulo en relación como al perfil docente que se busca o que se contempla allí. O sea que vamos a ver, según ese decreto, cómo es que debe ser la ética docente o esos principios o valores del maestro que trabaja con el Estado. Entonces, digamos que, por ejemplo, este decreto entiende la profesión docente como una profesión que debe tener en su fundamento el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos y sus derechos fundamentales. O sea, que el maestro debe ser completamente inclusivo, completamente abierto, de una mentalidad abierta, y que debe creer pues en el autodesarrollo, en su autonomía, en la comunicación y en la solidaridad. Entonces debe contemplarse y debe pensarse a sí mismo como un ser comunicativo y pensado como en el servicio hacia los demás, ¿no? Entonces pues es importante que todas estas características se vean en su ejercicio docente y que se hagan explícitas y faciliten como esa práctica que uno tiene y la enseñanza de esos valores propios del docente, que por medio pues, de la práctica le enseña a sus estudiantes, por ejemplo, los valores que él posee, como la responsabilidad, la honestidad, digamos como que ese amor al conocimiento, esa búsqueda constante de la justicia en todos los ámbitos de la vida, el respeto, la transparencia, ¿no? Siempre son cosas que suenan como muy típicas, pero se espera que el docente sea idóneo en todas estas características para que él mismo pues las pueda enseñar a sus alumnos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido se comprende desde este decreto que el ejercicio de la docencia tiene como fundamento que la educación sea entendida por el maestro como un bien público y como una actividad que se centra en los estudiantes, y que él, cuando trabaja, presta un servicio a la nación y a la sociedad. Entonces, en ese sentido, ahora podemos como pasar a hablar un poco de cuáles son esos derechos que tiene el docente que trabaja con el Estado. Son muy importantes, y aunque digamos este tema de derechos y deberes suena muy manual de convivencia, suena muy tocado, no hay que pasarlos por alto, porque realmente estos pequeños parrafitos, estos pequeños artículos allí escritos son los que le da a uno como las herramientas para defenderse si en algún momento sucede algún problema legal, por así decirlo, en el trabajo. Entonces decir, mire, acá está el decreto 1278 y esto dice acá, por ende las cosas se tienen que hacer así, así es. Sí, entonces derechos yo particularmente destaco 3 que a mi parecer son lo más importante. Y digamos, por ejemplo, el primero suena muy básico, suena muy obvio, y es que el docente pues tiene derecho a permanecer en los cargos y en las funciones de su trabajo, pero mientras que su conducta y su trabajo sean como
como considerados satisfactorios o se realicen conforme a las normas vigentes por la legislación, o que, por ejemplo, el docente aún no haya llegado a la edad de retiro forzoso o no se den, digamos, otras circunstancias o situaciones que sean previstas por la ley o por el decreto. Este artículo lo que defiende es que el maestro que gana el concurso y que se gana su plaza tiene derecho a la estabilidad laboral y el derecho a permanecer, ¿no? Entonces, digamos, puede que en cierto concurso se presenten ciertas irregularidades, que no alcancen las plazas. Entonces, no, pues lo siento mucho porque el artículo dice que si yo me gané la plaza, tengo derecho a tener esa estabilidad laboral. Entonces, eso es lo que se tiene que defender. El segundo derecho es que el docente puede disfrutar de, digamos, de sus vacaciones, de licencias por enfermedad o por maternidad, pues de acuerdo al régimen de seguridad social que él tenga y que esté vigente. Entonces, eso también sirve precisamente para reivindicar que yo tengo el derecho efectivamente a que si me sucedió tal cosa, si me enfermé, si voy a tener un hijo, tengo derecho a tomarme ese tiempo. Y el tercero, que también es muy importante, es que para mí es uno de los más importantes, es que el docente tiene derecho a seguir capacitándose y formándose para cumplir con este objetivo planteado en el mismo decreto, que es brindar educación de calidad. Entonces, suena muy obvio, suena decir como, bueno, pues sí, el docente tiene que seguir trabajando en sí mismo, pero es importante en la medida en el que el mismo artículo aclara que el Estado debe ser, mejor dicho, fundamentalmente el patrocinador de que esto se dé y que el docente pueda capacitarse y formarse. Entonces, en ese sentido es muy importante porque la responsabilidad es compartida. Listo, tú pones todo el compromiso en seguir estudiando, seguir investigando, informándote, pero que tú tengas en cuenta este artículo es muy importante, ya que digamos que todo no lo vas a tener que pagar tú solo, sino que el Estado te puede ayudar con cierta remuneración económica para que tú puedas continuar pagando tus estudios. Entonces, en ese sentido es muy, muy importante que tengamos esto en cuenta. Bueno, chicas, ya que hablamos como un poquito de derechos, entonces pues ustedes saben que siempre que se habla de derechos, ineludiblemente se tiene que hablar también de deberes. Entonces quería preguntarles, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cuáles vendrían a ser esos deberes que tiene el maestro que trabaja con el Estado? Bueno, en cuanto a los deberes, yo creo que es ese compromiso del docente a seguirse formando, ¿no? Como a no quedarse siempre en la misma práctica, siempre en las mismas dinámicas, sino siempre estar buscando nuevas cosas, digamos, a nivel pedagógico y didáctico, y también en cuanto al campo de conocimiento, ¿no? Porque a veces también no podemos priorizar una y dejar la otra de lado, sino que siempre buscarse ese equilibrio, y es un compromiso del docente también el hacerlo, el tomar esa primera decisión de seguir capacitándose. Exacto, Sofía, muy bien, muchas gracias. ¿Listo, Diana? Bueno, pues yo digo que pues aparte de lo que dice Sofía de ser un docente que se está actualizando, es importante también que sea ese docente investigador, lo que siempre hemos aprendido durante toda la carrera, ¿no? Que estemos explorando para mejorar nuestras prácticas formativas día a día, porque pues obviamente cuando salimos de la universidad el aprendizaje apenas comienza. Y también cumplir con las responsabilidades, no cumplir por cumplir, también obviamente está el compromiso de asistir al colegio, no porque te van a pagar un salario, sino pues también porque hay un compromiso, como lo decías anteriormente, Paola, social, un compromiso con la formación de los muchachos y un compromiso personal y profesional contigo mismo. Uh-huh. Exacto, Diana, muy bien, muchas gracias. Laura. Bueno, yo considero que el maestro o el docente pues debe contar con cierta idoneidad en diferentes aspectos, ¿no? Como en cuanto a su responsabilidad, a su compromiso y al fortalecimiento de sus competencias, pues a través de seguir estudiando, de seguir informándose, de seguir investigando. Entonces creo que esto es un compromiso a largo plazo que se debe mantener no solamente, digamos, como en el ámbito laboral, sino también consigo mismo en el ámbito personal para poder llegar a tener, digamos, buenos resultados en cuanto a nuestra carrera como profesionales, ¿no? Entonces creo que esa idoneidad sí es bastante importante.
Exactamente, muy bien, Laura, muchas gracias. Bueno, chicas, como ustedes muy bien lo mencionaron, dieron como esas pautas iniciales como para empezar a hablar de estos derechos, en el sentido, por ejemplo, que menciona Sofi, de seguirse formando, como lo menciona Diana, de está un compromiso social y con el compromiso viene el cumplimiento de ese compromiso, ¿no? Entonces, todas estas pautas son muy importantes porque nos dan como una claridad de, bueno, ya quedé seleccionada el concurso, tengo mi plaza, bueno, ¿qué tengo que hacer? Si bien hay una libertad de cátedra, hay unas formas de moverse muy autónomas y muy individuales del maestro, eso no significa que no deban ir en concordancia con ciertas cosas planteadas como en el Plan de Desarrollo Educativo de la Nación, del Ministerio de Educación y demás documentos y reglamentación que pues como tal uno no conoce bien a fondo. Entonces por eso es como bien importante empaparse y saber bien uno en qué se está metiendo. O sea, uno no solo es como que ya tengo trabajo fijo, no, sino que con ese trabajo fijo vienen ciertas responsabilidades que uno toma como por hechas de que uno las sabe y de que son muy obvias, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces, con este tema de los deberes, es muy importante ser cuidadoso porque, digamos, no únicamente vas regido y vigilado por lo que dice el decreto como tal, sino que también vas regido y regulado por lo que dice la Constitución, por lo que dice la ley, por lo que dice el Código Disciplinario Único para Servidores Públicos. Entonces, el docente ya pasa a ser un servidor público de la nación al trabajar con el Estado. Entonces, te empiezas a ser regido y evaluado por ese Código Disciplinario Único. Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, el primer deber que hay como que comentar, y que pues ya ustedes dieron esas bases, es que el maestro debe buscar de manera permanente el incremento de esa calidad educativa que como tal se propone en este decreto. Entonces debe fijarse muy bien en su proceso de enseñanza, de aprendizaje, de que esa enseñanza dé sus resultados y que se vean reflejados en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces tiene que ser un maestro investigador, que innove, que presente mejoramiento continuo, pues de acuerdo al plan de desarrollo educativo de la entidad territorial del colegio en el que trabaja, y pues también obviamente de acuerdo al proyecto educativo institucional del establecimiento como tal, de la institución educativa, ¿no? Entonces es muy importante, como ustedes lo mencionaban. También algo que suena como muy obvio y que también podría suceder en cualquier trabajo es cumplir con el calendario, con la jornada escolar, con la jornada laboral, pues de acuerdo a la reglamentación que expida el gobierno nacional. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso porque tan obvio está mencionado allí? O sea, eso podría ser aplicable a cualquier trabajo, ¿no? Como que uno vaya a trabajar, literal. Pero el hecho de que esté escrito es muy importante porque entonces, como podemos ver actualmente, por ejemplo, la disputa entre el gobierno nacional y FECODE, vemos, por ejemplo, que se empiezan a pensar estas semanas, bueno, semanas de paro no trabajadas por el paro, ¿son pagas o no son pagas? Entonces, cuando se empiezan a dar estas cuestiones legales, uno se puede bien o defender o por el contrario puede perder por lo que dice en el decreto, ¿no? Entonces, por eso es como muy importante estar bien enterado y de estos deberes, de uno saber si puedo usar este deber, este artículo que dice acá para defenderme, o por el contrario, no me pagarían esa semana por lo mismo que dice el deber y por lo mismo que dice el artículo, ¿no? Bueno, también otro deber es muy importante y que puede tener mucha relación con lo que comentaba Sofía en el momento en el que a ti te hacen las pruebas de aplicación, es que se vea que uno educa a los alumnos en los principios democráticos y de respeto a la ley, a las instituciones, y como que uno les ayuda y motiva a los estudiantes inculcando un amor hacia esos valores históricos y culturales de la nación que compartimos todos los colombianos. Entonces, esas son cosas que se deben ver allí en tu práctica docente, que te dan como el plus o los puntos para quedarte efectivamente con la plaza y pues para permanecer en tu trabajo. ¿Listo? O sea, si ustedes lo miran, eso también va como por ese lado de qué es lo que se espera de ese docente, cuáles son esos valores que él tiene. Otro aspecto muy obvio que ustedes dirán, no, pues es que eso también es de cualquier trabajo, es como el hecho de que uno mantenga buenas relaciones cordiales con los padres, con los acudientes, con otros alumnos, con los compañeros de trabajo, promoviendo como ese sentido de cooperación y convivencia sana en el ambiente laboral, pues en el colegio particularmente, y pues con toda la comunidad educativa. También pues teniendo en cuenta que se debe mostrar como cierto respeto a esas otras autoridades educativas que están por encima de uno y que no necesariamente trabajan con uno todos los días, ¿no? Entonces, digamos, eso también suena muy obvio porque podría ser de cualquier trabajo, pero que esté escrito es muy importante porque eso podría llegar a ser una causalidad de despido, de que a ti te quiten como tu plaza, ¿no? Entonces son cosas que uno debe tener en cuenta siempre, no está como de más. Entonces ya, bueno,
Ahora hablando un poco, pasando página de los deberes y hablando un poco de esas prohibiciones contempladas ya como tal, ejerciendo como docentes del Estado, uno debe tener en cuenta que, por ejemplo, no se puede abandonar, suspender las labores durante la jornada laboral sin una causa justa o sin una autorización previa. Por lo mismo que se comenta antes, es tanta la competencia, digamos, por ejemplo, hay tantos maestros provisionales buscando obtener la plaza, que a veces puede que de un error mínimo y pequeño en el trabajo puede ser que te lleve como a un comité disciplinario. Entonces, en ese sentido es muy importante estar como al día y el margen siempre de estas provisiones, algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces también uno como docente, a pesar de que se habla, por ejemplo, de la libertad de cátedra, uno no puede realizar, digamos, ningún tipo de propaganda política o religiosa dentro de los centros educativos, o incluso con compañeros de trabajo no se puede. También es una prohibición que tienen los docentes del Estado. Entonces, muy importante. Ya en unas cuestiones así un poco más obvias, pero pues que están escritas, es como, pues ya saben, no hay porte de armas de ninguna clase, no se puede atentar contra el maltrato, ya sea físico, verbal, de los estudiantes o de los compañeros de trabajo. No se puede llevar a cabo ninguna actividad ilícita dentro de los centros educativos. Tampoco se puede vender ningún tipo de objeto, de mercancías a los alumnos, también está prohibido. Digamos, en el sentido en el que tú obtengas beneficios, así sea de algo muy pequeño y que parezca inocente, se puede convertir en un problema muy grande. Entonces ningún tipo de comercialización está permitida. Tampoco se pueden, pues, realizar actividades ajenas a la función que uno desempeña allí durante la jornada de trabajo, así como mencionaba anteriormente, así se ve algo muy inocente, no se puede. Tampoco se puede, pues obviamente, que es algo de cualquier trabajo, no se puede asistir al lugar de trabajo en condiciones que no sean propias, que no demuestren que estás saludable, digamos, o que estás consciente y que eres el adulto responsable, por ejemplo, estar en estado de embriaguez y demás. Tampoco se puede, digamos, que desempeñar muchas funciones o simultáneamente muchas funciones o empleos públicos con el Estado. Es decir, por ejemplo, si tú tienes otra carrera y te presentas a otro concurso del Estado al mismo tiempo y tienes la suerte de quedar en los dos, eso ellos se van a dar cuenta porque ellos lo investigan, ellos tienen como grandes listados y bases de datos de quienes trabajan con ellos, y eso básicamente puede llevar a que tú te quedes sin las dos plazas. Entonces ellos desde el principio hacen la aclaración de solo presentarse a un concurso, no a varios. ¿Listo? Entonces eso es muy importante, porque si ellos descubren que te presentaste a varios y que, Dios mío, se dio pues la fortuna, entre comillas, de que quedaste entre los dos, finalmente no vas a poder acceder a ninguno de los dos. Y muy relacionado con este punto es que no puedes como haber sido elegido en un cargo de representación popular 6 meses antes de que tú te presentes y que quedes en el concurso. ¿Listo? Tampoco pues puedes recibir, digamos, ningún sueldo, ningún salario que provenga del tesoro público como tal de la nación o de alguna institución pública en la que pues mande el Estado. Listo, chicas. Entonces, en ese sentido, también me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué se imaginan? Además de estas prohibiciones que se han mencionado, que suenan como un poco obvias, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué otro tipo de inhabilidades podrían existir también? Bueno, a mí se me ocurre de pronto algo así, tipo como alguna enfermedad, pero no sé si una enfermedad terminal, por ejemplo, no creo, pero algo así, como cuestiones también de salud que le impidan al docente como ejercer su función. Listo, Laura, muy bien, gracias. Diana. No sé, que tenga alguna condición mental, psicológica que se evidencie de pronto durante el estrés. La carrera docente lleva a eso. Entonces, creo que puede ser una de las causantes. Exactamente, Diana, muy bien, gracias. ¿Y Laura? Bueno, no sé específicamente qué podría ser como una causal, pero creo que de pronto alguna situación que imposibilite al docente para, digamos, continuar con su servicio, o de pronto que le imposibilite tener como buenas actitudes o ciertos comportamientos idóneos en el ejercicio de su labor.
Exacto, chicas, la tienen súper clara, qué bien. Digamos, a veces les parecen cosas que a uno se le escapan de las manos porque ya tienen que ver con la salud de las personas, pero digamos que reportar o que si a uno se le comprueben ciertos aspectos de la salud de uno que parezcan muy chiquitos, por ejemplo, me gustó lo que Diana mencionaba sobre el estrés, pueden ser un factor enorme para que uno sea inhabilitado. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de esas inhabilidades, desde las más pequeñas hasta la más común y que resulta ser más problemática. Bueno, desde la más pequeña, por ejemplo, es que algo que te puede inhabilitar a ti como tal ya para quedar con tu plaza fija y de tener tu trabajo estable, es que tú padezcas como una enfermedad que pueda ser contagiosa, que pueda ser infecciosa y que pues por ende pueda representar un grave peligro para los estudiantes y pues les imposibilite la docencia. Digamos, bueno, ahorita preciso con la época de pandemia, pues sabemos que bueno, este virus tiene como un estimado de tiempo de recuperación, pero recuerden que hay otras enfermedades como la tuberculosis que también se consideran altamente infecciosas y que si tú ya llevas mucho tiempo pues enfermo y luego mucho tiempo en recuperación porque aún no es seguro y aún puedes contagiar, pues en ese sentido y si preciso estás en el proceso y te da eso, pues lamentablemente quedarías inhabilitado. Entonces, para tenerlo en cuenta, también si se demuestra que el maestro no está como en el pleno goce de sus facultades mentales, desde la cosa más pequeña, como mencionábamos, el hecho de no poder lidiar con el estrés, no poder lidiar con el trabajo del equipo y demás, si esto se demuestra, pues no podrías estar habilitado para ejercer. También que a ti se te demuestre que has tenido problemas graves, problemas importantes, que tu conducta haya sido trastornada por el alcohol o por las drogas o cualquier otro tipo de trastorno grave de la conducta, eso haría que quedes inhabilitado. O importante es que también, como se mencionó un poco arriba, es que antes hayas desempeñado cualquier otro cargo o servicio público que se te haya sido pagado por la nación. O otro caso también que resulta muy común es, digamos, por ejemplo, maestros que tienen varios tipos de pensiones. Es, digamos, que ya cuenten con la pensión de ellos, sigan ejerciendo y que les den, digamos, por ejemplo, otra pensión por fallecimiento de la pareja. Digamos que anteriormente uno veía estos casos y se podía, pero precisamente se está trabajando en que esto ya no suceda para que se puedan abrir más plazas para otros nuevos profesores, ¿sí? Porque si ya pues cuentas con varias pensiones, pues ya definitivamente puedes dejar el puesto para disfrutar precisamente de tu remuneración y pues dejarle el puesto a alguien más, ¿no? Y por último, pues vamos a hablar de la inhabilidad, que puede ser como de las más problemáticas y tiene que ver con un punto que hablamos más arriba, y es la cuestión del abandono del cargo. Entonces, el abandono del cargo pues se produce cuando el docente sin justa causa, por así decirlo, deja de ir al trabajo. Y entonces él deja de ir al trabajo, pero no reasume sus funciones cuando se vence esa licencia que él tuvo, ese permiso o esas vacaciones que se le fueron como tal reglamentadas. Entonces, cuando esto sucede, se inicia un proceso, una batalla legal larga, porque obviamente ambas partes se van a defender, y entonces a ti como maestro te dan como que un mes después de que te pasen el memorando para que tú puedas presentar tu defensa, pero aún así se comenta que es un proceso muy complicado porque desde el mismo momento en el que definitivamente a ti el Estado te dice ya, no más, esto se acabó, desde ahí mismo, incluso en ese mismo mes, aunque tú lo tienes para defenderte, inicia el proceso para que a ti te desvinculen y te quiten como, y te excluyan del escalafón docente, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de que uno le dan la idea de que puede defenderse y todo el asunto, que efectivamente se puede, uno debe evitar en lo posible de que le suceda esto, ¿no? Porque se está jugando terriblemente la posibilidad de seguir vinculado al Estado. Entonces hay que ser muy conscientes de eso, porque hay situaciones, por ejemplo, como el tener hijos en un plazo de tiempo muy seguido, también con el que desafortunadamente, no sé, te tengan que hacer varias cirugías y una cirugía no sea un éxito y tengan que hacer otra y otra y otra. Entonces como que se va dilatando el plazo de tu recuperación, entonces inicia ya una pelea porque tienen un docente provisional que cumple tu cargo, pero te tienen que seguir pagando a ti, pero también te le tienen que pagar a él, entonces todo eso es un asunto, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes y muy cuidadosos con todas estas inhabilidades. Sí, no, además que pues me di cuenta escuchándolas que había muchos aspectos del estatuto docente que uno desconoce, ¿no? Y ya nos vamos a graduar y puede que dentro del currículo de la universidad nos hayan explicado y todo, pero eso se olvida y es a veces muy difícil recordarlo, pero son aspectos fundamentales a tener en cuenta. Uno, si uno quiere vincularse al Estado,
que pues no sería raro, ¿no? Es algo muy común entre los docentes. Y dos, una vez ya adentro también, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta, ¿no? Porque también, como decía Pau, para defenderse en algún momento y también como docente para asumir ciertas responsabilidades que se tienen una vez ya estando en el cargo. Entonces, muy interesante esta charla que tuvimos porque de verdad no conocía muchos aspectos del estatuto, entonces interesante. Bueno, Igualmente. Chicas, ahora sí ya a descansar. Ahora sí, que tengan un excelente descanso. Un poquito de descanso, pero chiquitico, pero excelente. Gracias, chicas, que estén bien. Listo, chicas. Igualmente, gracias. Chao. Chao, cuídense.